tal amigos? Y bienvenidos a una nueva edición del Noticiero de Microbiología. El día de hoy tenemos noticias muy interesantes como el tema de antimicrobianos. Así que empecemos con las noticias. Vamos contigo, Oni. Así es, Karen. Pues déjame contarte un poco acerca de la historia de este gran personaje que era Paul Ehrlich. Pues él mantenía muchas ideas que para otras personas eran absurdas. Sin embargo, él se enfocó en ese gran pensamiento de la bala mágica. El objetivo de este pensamiento era destruir a los microorganismos que entran en nuestro cuerpo. Él tenía una gran relación con un ser humano llamado Robert Koch, que a pesar de que era 10 años mayor que él, confiaba plenamente para realizar las preparaciones histoquímicas. Y él pensaba que si los colorantes se unían a ciertas partes de la célula y no a todas. Te estarás preguntando lo mismo que yo. ¿Por qué a ciertas? Pues él sabe que hay receptores específicos de esas sustancias en donde no se iban a encontrar. Es por ello que cierta sustancia mataba específicamente a las bacterias y no al ser humano. Pero déjame contarte que eso no es todo. Paul también se contagió de sífilis, pues él fue un día a un laboratorio en Berlín y Koch fue el que descubrió el bacilo de la sífilis. Sin embargo, se quedó un tiempo en Egipto y luego de este tiempo establecido regresó a Alemania a seguir sobre su objetivo, que era la bala mágica. El momento más esperado para Paul había llegado, pues en 1909 la bala mágica había dado en el blanco de la célula. Pero déjame contarte, él antes decidió hacer pruebas en conejos infectados de la propia bacteria sífilis, pues él se dio cuenta que en los seres humanos la primera inyección desaparecía las lesiones ulcerosas, pero provocaba efectos secundarios indeseados. ¡Alto! Interrumpimos esta noticia para dar seguimiento a una nueva noticia. Vamos contigo, Génesis. Gracias, Karen. Nos acaba de llegar nueva información acerca de la acción bactericida y bacteriostática. La bactericida es la que mata a los microbios, mientras que la bacteriostática es la que tiene su desarrollo. La bactericida se desarrolla en la fase de crecimiento, mientras que la bacteriostática en la fase estacionaria. Un dato curioso es que un antimicrobiano puede ser un bactericida para una bacteria y bacteriostático para otra. El sufijo cida o estático se le agrega al microorganismo y ver en dónde es que actúa. Las noticias que nos llegaron el día de hoy es acerca de los antimetabolitos. Hablaremos lo que es el PABA y el PAS. Déjenme explicarles un poco. Esto es un poco confuso, ya que el PABA es el paraminobenzoico y el PAS es ácido paraminosalicílico. Pero vamos a hablar acerca ahorita de lo que es la competitividad metabólica. Pues este es cuando los componentes compiten con un precursor de aminoácidos como el ácido paraminobenzoico. Este le gusta evitar la síntesis ya que requiere de muchos organismos. Tiene una estructura química que su mecanismo de acción es patrimonio de las sulfonamidas, ya que su efecto bacteriostático es amplio. Pero otra de las cosas que vamos a hablar también es de la trimetoprina. Es una palabra difícil de pronunciar, pero este es un análogo del ácido dihidrofólico que se asocia del sulfametaxol, ya que esto está difundida y es útil contra los microorganismos. Ahora, la siguiente noticia es con el tema de condiciones de un antimicrobiano selectivo. Como bien sabemos, todos los antimicrobianos necesitan poseer la cualidad o característica indispensable para su buen funcionamiento. La primera es la toxicidad selectiva. Esta nos indica que lo más deseable es que cada antimicrobiano tenga la capacidad de actuar únicamente contra el microorganismo que se desea eliminar. Sin embargo, esto es muy difícil ya que todos los antimicrobianos o la mayoría de ellos pueden llegar a causar efectos secundarios. Luego, estos antimicrobianos deben ser de fácil obtención. Seguido de ello, necesitan tener una alta eficacia. Para lograr la alta eficacia, necesitamos poder dar bajas dosis de este para lograr su máximo efecto. Luego tenemos que estos antimicrobianos se deben degradar lentamente. Esto con la finalidad de que su acción dure por mucho más tiempo. Esa es toda la noticia. Vamos contigo, Guadalupe. ¿Alguna vez le han recetado penicilina con ácido clavónico? Esta es una receta muy común dentro de la población. Sin embargo, muchos no saben cómo funcionan los antibióticos en realidad ni por qué se les agrega ácido clavónico. A continuación le dejo toda la información. Las sustancias que atacan las bacterias les vamos a llamar antibacterianos. Y los antibacterianos tienen 4 mecanismos de acción en cómo funcionan sobre nuestro organismo a la hora de ingerirlos. El primer mecanismo de acción es que los antibacterianos pueden alterar la pared celular y con esto conducen a la lisis de las bacterias, gracias a que poseen una estructura química compuesta por un anillo beta-lactámico que le da estas propiedades. Este es el caso de la penicilina.
ya que la acción de esta droga es que actúa a nivel de la pared celular de las bacterias, que en realidad se unen a enzimas que catalizan la información de la síntesis de la pared y asimismo activa autolisinas que degradan la pared celular y conducen a la muerte de la bacteria. Entonces, ¿por qué le agregamos ácido clavónico a las penicilinas? Existen algunas bacterias que segregan una enzima que inhibe la acción de la penicilina, y por ello el ácido clavónico inactiva esta enzima denominada penicilinasa, pero tiene bajo poder microbicida y por ello se asocia con otras penicilinas. El segundo mecanismo de acción de los antibacterianos son aquellos que pueden atravesar la pared celular y pueden inhibir la síntesis proteica. Hay algunos que llegan a los ribosomas, que es el lugar en donde se da la síntesis de proteínas, y se unen a fracciones de estos y los inhiben. Estos fármacos son útiles contra tratamientos por infecciones por bacterias gram negativas. El mecanismo de acción consiste en que los antibióticos pueden inhibir los ácidos nucleicos. Este es el caso de la rifampicina, muy eficaz contra el Mycobacterium tuberculosis, pero produce resistencia muy rápido, por lo que se asocia con otros antibacterianos. Como actúan, se van a unir a una fracción de ADN que depende de ARN y así impide la iniciación de ARN y evita el comienzo de la transcripción. Por último, tenemos antibióticos que compiten con un precursor de aminoácidos como el ácido paraminobenzoico o PABA y así evita la síntesis del ácido fólico que muchas bacterias requieren para sobrevivir. Ahora seguiremos con los antimicóticos. ¿Sabías que existen muchos menos antimicóticos, antiparasitarios y antivirales que antibacterianos? Pues es cierto, déjame decirte que es debido a que los hongos y los parásitos están constituidos por células eucariotas al igual que los mamíferos, por lo tanto, lo que les afecte probablemente también daña a las células humanas. Un dato importante es saber que los virus en general requieren de células eucariotas para replicarse y es sumamente difícil que un agente químico alcance el interior de la célula eucariota para lograr destruir un virus, sin afectar algo de la propia estructura que los alberga. Existen dos tipos de antimicóticos. El primero es para micosis superficiales, donde podemos encontrar la grisefluipina, que es el producto de otro hongo. Evita la mitosis, por lo que impide el desarrollo del hongo, disuelve la queratina de la piel y afecta la quitina de la pared celular micótica. Y el segundo es para micosis profunda. Aquí podemos encontrar la anfotericina. Este se une al grupo esteroide de la membrana, sin embargo, pues produce efectos secundarios. Su administración puede ser en fórmula lipídica para tener menos toxicidad. Ahora seguiremos con los antimicóticos. ¿Sabías que existen muchos menos antimicóticos, antiparasitarios y antivirales? Bueno, ¿y dónde quedan los antiparasitarios? Pues esta lista es mucho más restringida que la de los antibacterianos y en muchos casos pues se siguen utilizando los de antiguo. Pero ¿por qué pasa esto? Esto no solo se debe al tipo de célula para atacar, sino que también a los siglos que cumplen muchos parásitos a las condiciones socioambientales. Y por último, el costo con que deberían comercializarse. La cloroquina es un fármaco que se prescribe desde hace mucho tiempo, ya que en un inicio era de origen natural. Se extraía de la corteza de un árbol. Luego comenzó a producirse de una forma sintética para combatir el paludismo. Y una de las ventajas de este fármaco es que la droga se concentra solo en el parásito. Ahora seguiremos con los antivirales. ¿Cuáles son los mecanismos por los que una sustancia actúa como un antiviral efectivo? Pues estos son que actúan sobre actividades importantes del virus, pero no de la célula. Producen una alteración del virón, evitan la unión del virus a la célula e impiden la replicación viral o por alterar alguna estructura necesaria para la replicación. El problema de los virus es que una vez entran a la célula, son ellos que dirigen los mecanismos de estas. Se dicen que los mejores antivirales son los que actúan en las etapas tempranas del ciclo de replicación. Estas son las etapas de absorción, entrada y denudación del genoma. El foscarnet es un agente útil contra todos los herpesvirus, inhibidor de polimerasa e impide la replicación. La amantadina evita la penetración y la descapsidación del virus de la influenza tipo A. Recientemente han aparecido drogas nuevas y promisorias para tratar, pero algunas de las más conocidas para el odontólogo son nonoxilol 9, amantadina, interferón y análogos de nucleósidos como la acitodimidina, aciclovir, etc. Muchas gracias. La resistencia puede definirse como el proceso por el cual
Un microorganismo de determinada especie puede vivir en concentraciones de antimicrobiano que destruiría a otro de la misma especie. Es posible que el primer fenómeno de la resistencia percibido haya correspondido a la resistencia de Staphylococcus frente a la penicilina. Merced a la secreción de la enzima penicilinasa, se sabe que hay muchos fenómenos de resistencia y que los mecanismos son múltiples y muchas veces dependen del tipo de antimicrobiano. En términos generales pueden decirse que hay dos tipos de resistencia, que es la resistencia natural y la resistencia adquirida. La resistencia natural es consecuencia de que el microorganismo carece de la estructura o grupo químico sobre el que actúa el antimicrobiano. Por ejemplo, los micoplasmas no son destruidos por los fármacos que actúan a nivel de la pared celular. Y la resistencia adquirida puede deberse a una mutación cromosomática espontánea. Y es un proceso natural y lento. Y la adquisición de material genético extracromosomático, cromosómico, se produce por 4 mecanismos: conjugación, transformación, transducción y transposición. Es posible que el microbiano no sea eficaz porque la bacteria produce una enzima que lo destruye. Por ejemplo, la penicilina. También existe la resistencia cruzada, que es la que se manifiesta frente a distintos antimicrobianos que tienen el mismo mecanismo de acción. La resistencia bacteriana se puede limitar o reducir si se establece un diagnóstico etiológico correcto, se administra la dosis adecuada de antimicrobiano durante el tiempo indicado. También en ocasiones se utilizan drogas combinadas como se hace con el tratamiento de la tuberculosis. Ahora déjame contarte sobre los efectos de los tratamientos combinados. Pues ¿sabías que existen algunos fenómenos que se asocian a estos efectos? No, eso lo suponía. Déjame decirte que sí hay fenómenos que son conocidos como el sinergismo. Este tiene un efecto que se obtiene de forma igual o superiores a la suma de sus efectos por separado. Tenemos el antagonismo, que este tiene la característica de demostrar un efecto muy bajo, por lo cual debe de ser contraindicado el uso. Y tenemos la indiferencia, que esta no presenta ninguna variación, pues el efecto dado es igual a cuando se indica una sola droga. Sin embargo, también se debe de contraindicar el uso de este mismo. ¿Sabías cómo estos son aplicados en general y en relación en odontología? Los antimicrobianos, estos son utilizados con dos finalidades: por el mecanismo de antiinfección y aprovechar el mecanismo curativo ante las enfermedades infecciosas. ¿Te has preguntado cuál es la diferencia entre la acción antiinfecciosa y la acción curativa? Pues déjame decirte que es muy fácil de entender. La acción antiinfecciosa, esta nos previene de las enfermedades infecciosas, mientras que la acción curativa, esta se administra cuando la enfermedad infecciosa se encuentra presente en el organismo del ser humano, para indicar una resolución. Como dato curioso, ¿sabías que puedes alterar tu microbiota normal? Pues déjame decirte que sí. Es por ello que no es aconsejable de guiarse por creencias de que un antibiótico tiene un amplio espectro y nos cubre de todo. Por eso, ten cuidado, no hagas que se vean afectadas tus defensas, dándole lugar a las enfermedades autoinmunitarias. Excelente noticia, Guillermo. Muchas gracias por tu aportación. Y bueno, esto ha sido todo por esta emisión. Esperamos vernos en una próxima ocasión.